Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Acá estamos, como todos los jueves, asistencia perfecta. Hoy ya son las 6 de la tarde, estamos por comenzar con este Facebook Live, como todos los jueves. Vamos a ir esperando que se sumen, que se vayan conectando. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Coti, buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente. Estaba esperando este live, la verdad. Estaba viendo en la agenda cuándo tocaba, porque está buenísimo el tema que traes hoy. Bueno, ya les vamos a contar a todos, mientras vamos esperando a que se vayan sumando. Acá en mi casa me están haciendo ruido. Pido por favor que no me hagan ruido. Estamos en vivo. Bueno, y como todos los jueves, bienvenidos a los que se están conectando. Les pido por favor que escriban y vayan diciendo quiénes son los que están. Hola, acá estoy, así sabemos quién está del otro lado y nos sentimos más cerca. Bueno, y les cuento para los que llegan por primera vez, este ciclo de charlas de todos los jueves lo venimos generando desde la página de Educar Conciencia. Para quienes no conocen, la Fundación Conciencia fue creada e ideada por Alejandro Feijes, nuestro coordinador y profesor de coaching, junto también a mi coequiper Matías Maceira y quien les habla, Constanza Díaz Hipólita. Bien, acá se van sumando. Hola Mirta, ¿cómo estás? Qué bueno que estés de este lado, qué lindo. Bien, y este espacio lo generamos allá por marzo, qué increíble la cantidad de tiempo que ha pasado, porque dijimos, bueno, en esto que nos toca hoy vivir, de estar encerrados en esta cuarentena, que gracias a Dios ya se está suavizando, pero bueno, es un espacio y una invitación a explorar y aprovechar, ¿no? Este tiempo de stop que nos pidieron, esto de parar, y es parar para empezar a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Y desde la Fundación nuestro objetivo es siempre acercar posibilidades y acercar propuestas para poder aprender, para poder crecer, para poder ser resilientes, ¿sí? Y empezar a conocernos nosotros un poco más, empezar a aprender o llevarnos distintas herramientas que nos sumen, que nos ayuden a lograr los resultados que queremos, a tener la vida que queremos, a mejorar nuestra calidad de vida, porque desde la Fundación entendemos que invertir en nosotros, invertir en conocernos, invertir en tener herramientas que nos ayuden a ver las cosas de otra manera, de ver posibilidades, de ver más opciones, nos ayuda a estar en un bienestar con nosotros, ¿no? En un espacio de bienestar en donde somos posibilidad. Porque mientras estemos aprendiendo nosotros y generemos un estado de bienestar en nosotros, al estar bien nosotros podemos empezar a estar bien con todos, ¿no? Con nuestros vínculos, con quien nos relacionamos, ya sea en casa, en el trabajo, y también empezar a relacionarnos mejor con lo que nos pasa, no solamente con las personas, sino relacionarnos bien con las situaciones que tenemos. En vez de estar peleados con esta cuarentena, es de qué manera me puedo relacionar mejor. Por eso el tema que hoy nos trae Sol, que ahora la voy a presentar, que es esto de comunicación y comunicaciones difíciles y comunicaciones de posibilidad, me parece que es un regalo súper provechoso. Así que, bueno, y acá quiero presentarla a ella. Sol es comunicadora y mediadora, es entrenadora en desarrollo de competencias de comunicación y resolución de conflictos y también de trabajo en equipo. Una genia, además. Así que bienvenida, Sol. Bueno, hola Coti, muchas gracias, buenas tardes de vuelta. Un placer, la verdad, contar con vos en esto y el tema que traes me parece sumamente interesante. Así que si querés, contanos un poco qué venís a contarnos, de qué se trata. Bueno, hoy vamos a trabajar, a conversar y a tratar de tomar algunas herramientas para identificar algunas cuestiones que son muy importantes cuando vamos a tener una conversación difícil y que cuando ya nos encontramos ante esta situación de conversación difícil, nos encontramos de alguna manera ante un límite, quizás, ante algo que sentimos, percibimos como una dificultad. Y la idea es poder convertir esta situación de una dificultad que si nosotros estamos predispuestos a que esto sea así, convertirlo en realidad en una posibilidad. Y vamos a encontrarnos con esto que vos decías de invertir en nuestro bienestar, nos abre posibilidades. Bueno, nuestro bienestar personal
y nuestro desde dónde nos estamos comunicando, que un poco lo conversamos la vez anterior cuando hablamos de oratoria, nos va a abrir posibilidades y nos va a permitir conversaciones que abran situaciones y que generen soluciones muchas veces inclusive mejores a las que nos imaginábamos, muchísimo mejores. Como mediadora, yo estudié mediación no porque quisiera participar en procesos de mediación concretamente y fundamentalmente, sino fundamentalmente porque quería tomar esas herramientas para poder aplicarlas a la generación de mejores climas en distintas organizaciones, en ambientes de trabajo, y algo que me moviliza mucho es lo que pasa en las escuelas. Y ahí vemos muchísimo cómo es esta importancia de las conversaciones que nos cierran posibilidades o las conversaciones que nos abren posibilidades y cómo gestionando bien una buena comunicación podemos resolver conflictos y lograr mejores resultados. No sé si te parece, Coti, que les hagamos algunas preguntas a quienes nos están acompañando. Sí, acá están Belu, Elena, Victoria, Alfredo, Delia, sí, hay mucha gente acá conectada, así que los vamos a invitar a que conversen. ¿Te parece, Sol? Perfecto, genial. Entonces, para empezar, les tenemos una pregunta que se las vamos a proponer para que la piensen, cómo se sienten o qué les parece a ustedes en 3 situaciones diferentes. La primera es esta: ¿cuáles son las emociones desde las que partimos para tener una conversación difícil? Situación disparadora en este caso, cuando tu jefe te dice, cuando tu jefe te tiene que decir, esta semana llegaste 4 veces tarde. Te lo tiene que decir porque eso está impactando en los resultados tuyos y en el clima del equipo, pero no se anima a decírtelo. O cuando vos sabés que en cualquier momento se viene una conversación de ese tipo. Entonces, empiecen a pensar y empiecen a escribir en el chat, si pueden, cuáles son las emociones con las que uno se predispone para ver si tiene o no tiene esa conversación con el colaborador para decirle, esta semana llegaste 4 veces tarde. O, la diapo siguiente, cuáles son las emociones desde las que partimos cuando tu pareja, o en mi caso me pasa mucho con mi hijo, te dice, tengo que hablar con vos. ¿Cuáles son las emociones que te van predisponiendo para esa situación? O la tercera situación, que es la diapo siguiente, ¿cuáles son las emociones que te predisponen cuando vos vas a hablar con una persona que siempre está enojada? Una persona difícil, que siempre está enojada o que se queja de todo. ¿Cuáles son entonces esas emociones que te están predisponiendo? Y mientras la gente, las personas que nos acompañan hoy, van respondiendo, quiero ir haciendo algunas aclaraciones o aportes en relación a qué podemos pensar de una persona difícil, ¿sí? Las personas difíciles son siempre personas que tienen una historia difícil. Hay una coach española que dice mucho que las personas que están siempre enojadas son personas que están viviendo en el dolor y en el miedo. Y siempre su enojo o su mal carácter lo que está encubriendo es un pedido de ayuda que no están pudiendo resolver. Y esto, dentro de un ratito más adelante, lo vamos a recapitular para que podamos ver qué tips podemos tomar de acá para poder pensar cómo conversar con una persona difícil. Pero bueno, no sé si ya tenemos alguna, yo no estoy conectada, no quiero verlo al Facebook porque me va a distraer, pero no sé si están respondiendo. Acá Micaela nos dice, no sé si es una emoción en sí, pero sentir que no hay respeto, injusticia. Sí, a mí muchas veces también me pasa que cuando sé que tengo que enfrentar o voy a abordar una situación difícil, empiezo con todos los diálogos mentales, y qué le voy a decir, y qué le voy a contestar, y entonces cómo lo miro, y entonces cómo le digo, y termino a lo mejor mucho más confundida. Antes de llegar a la conversación, ya tengo
una mezcla en mi cabeza y muchas veces me sucede a mí, que en eso de que me perdía en mi conversación interna, perdí escucha. Entonces venía, ay, ¿cómo le digo? Y entonces cuando él me diga, y entonces toda la primera parte de la conversación empiezo, ¿y qué me dijo? ¿Qué fue lo que estaba diciendo? Porque me quedé más con lo que estaba hablando yo conmigo. Y le decís, Coti, que eso lo registraste, que registraste, por ejemplo, de que no lo escuchaste. Muchas veces ese diálogo interno simplemente nos apabulla y ni siquiera nos damos cuenta que no escuchamos al otro. Esto que comentabas era, Perdón, podemos acá decirlo Victoria como, también dice, miedo a la reacción de la otra persona. Franco nos comenta, con la persona difícil no dan ganas de hablar. La emoción previa es totalmente negativa, de miedo y ansiedad. Y Carolina nos cuenta, la emoción me hace mucho ruido en la cabeza y no puedo comunicarme con claridad. Bueno, Caro, ya somos dos. sí, excelente. Y lo que comentaba la primera chica que había compartido, que decía le da una sensación como de falta de respeto e injusticia, podríamos incluirlo dentro un poco de lo que es la impotencia y también seguramente la ansiedad. Bien, y ahora entonces les voy a hacer otra pregunta. Vamos a la diapo y veamos, ¿creen que estas emociones nos sirven para tener una conversación difícil? ¿O cuáles serían las emociones desde las que debiéramos partir para tener una conversación difícil? A ver qué nos cuentan. A mí lo que empecé a hacer, y me funcionó re bien, obviamente desde que empecé a estudiar coaching, es esto de, esto se puede solucionar. Ir desde mi diálogo interno en, esto se puede solucionar. Ya entonces el foco de la conversación es distinta, porque más allá de lo que la persona me venga a decir o de lo que yo quiero plantear, mi foco está en, esto se puede solucionar. Y también entender el mundo del otro y poder tener una escucha más amplia en esto de poder entender qué me está diciendo dentro de su mundo, dentro de todo lo que él está interpretando, dentro de lo que la persona está interpretando. Por todos estos pasos que vos estás diciendo, los vamos a recorrer y los vamos a transitar hoy, bien como desglosados y bien pudiendo entender de qué hablamos cuando hablamos de escucha activa, por ejemplo, ¿sí? ¿Tenemos alguna respuesta en relación a cuáles debieran ser estas emociones? Sí, Victoria está contando, dice, me parece que desde la empatía. Ale, nuestro amigo Ale Feijes está acá conectado, que nos manda saludos, dice desde la curiosidad. Ay, mira qué linda esa respuesta. Me gusta y tiene que ver con el secreto que les voy a contar al final del encuentro. ¿Vas a contarnos un secreto, Sol? Les voy a contar el gran secreto. Es un secreto tremendo que bajado a la práctica nos permite tanto esto de la escucha como de abrir posibilidades. Ay, me encantó. Me quedo hasta el final entonces. Por favor. Mira, acá Micaela nos está contando. Creo que hay que bajar la carga emocional antes de hablar. Podríamos empezar por no juzgar al otro y procurar ir sin estar a la defensiva. Excelente, excelente. Todo eso vamos a estar trabajando. Porque, fíjense, las emociones, alguien había hablado de emociones negativas, las emociones son respuestas innatas del organismo que vienen con los mamíferos a nivel evolutivo y que nos permiten adaptarnos al entorno. Entre estas cosas, las emociones nos predisponen para la acción, ¿sí? Entonces, si nosotros, no hay emociones buenas o malas o negativas o positivas, todas nos sirven y en algún momento nos sirvieron para sobrevivir, fundamentalmente cuando teníamos menos socializada la historia, ¿no? Pero más allá de eso, sí podemos reconocer de que hay emociones que se perciben como más placenteras, como la alegría, el amor, el entusiasmo, que otras que se perciben como más displacenteras, quizás como la ira o el miedo. Ahora, ¿qué pasa? Pasamos a la diapositiva siguiente, Coti. Cuando nosotros nos encontramos con emociones como estas displacenteras, como la ira, el miedo,
nos estamos ubicando en nuestro cerebro, a nivel de evolución del cerebro, nos estamos ubicando en nuestro cerebro reptiliano, que nos predispone para la supervivencia, esto es, para la lucha o la huida. Y en tal caso, lo que nosotros hacemos cuando tenemos miedo o tenemos ira o tenemos ansiedad es que reaccionamos. Entonces, cuando nosotros reaccionamos a las cosas que están pasando, y seguramente alguien decía que nos ponemos a la defensiva, y tal cual, a partir de ese lugar, son muy pocas y muy bajas las posibilidades de que abramos una conversación de oportunidad, de crecimiento y de encuentro de soluciones ante un conflicto o una diferencia entre las partes. Vamos a la diapo siguiente. Fíjense, cuando están involucradas las emociones, sí estamos con las emociones que solemos llamar displacenteras, como la ira, el miedo, la ansiedad, la impotencia, nos ubicamos en un estilo reactivo en el que tendemos a huir, a luchar o a paralizarnos, a esto de rendirnos, ¿sí? Ustedes imagínense, en el hombre primitivo, me encanta esta imagen, me fascina. Imagínense el hombre primitivo que estaba en la selva y se encuentra con un león. Y cuando lo ve al león, imagínense, se va a poner a pensar, ¿qué hago? ¿Subo al árbol o no subo al árbol? ¿Corro o no corro? No, no tiene tiempo. En ese momento lo que ocurre es que se bloquea el caminito de transmisión de información en el cerebro que lo lleva para el lado racional, se bloquea y lo lleva al cerebro reptiliano, que es el núcleo o el origen de nuestro cerebro. Y en ese momento entonces, ¿qué hacemos? Se activa rápido, todo nuestro organismo se dilata, se contraen las pupilas, se contraen nuestros órganos, la circulación es más acelerada, la respiración es más acelerada y nos prepara para la huida, la lucha o de última nos quedamos duros para que el león tratemos de pasar desapercibidos y no nos vea, ¿sí? Pero no tenemos tiempo de pensar. Entonces, ahí es cuando estamos en estilo reactivo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con algo que nos amenaza y que sentimos que no tenemos, esto es el miedo. El miedo es la consideración de que hay una habilidad que nos falta para sobrellevar una situación. Entonces, una habilidad, una herramienta que nos está faltando para sobrellevar esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? Como no tenemos eso, nos contraemos y nos preparamos para reaccionar al león. Ahora, Sol, sí. perdón, me encantó este concepto. ¿Cómo es? ¿El miedo surge por qué? Porque hay una valoración personal de que nos está faltando una habilidad. Es una valoración personal, no significa que sea cierta, ¿sí? Es un juicio o una opinión que tenemos nuestra, que por ahí la tenemos y que tampoco sabemos si es cierta. Exacto. Es un juicio que nosotros hacemos acerca de nosotros mismos en los que creemos que nos está faltando alguna habilidad o alguna herramienta para sobreponernos a esta situación con la que nos encontramos adelante. Qué distinto sería si yo supiera que soy un encantador de serpientes o un encantador de leones. Entonces ahí yo ya no reacciono. Me corro del eje de la reactividad, me corro al eje de la proactividad, ¿sí? Y esto es muy importante y me moviliza mucho, y una de las claves para poder enfrentar y poder gestionar bien nuestras emociones al momento de una conversación difícil es corrernos del lugar de la víctima. Recién a nivel consciente y desarrollo teórico, esto se ha venido trabajando en los últimos 30 años, pero bueno, quienes nos formamos, que nos nacimos en otra cultura, en otro mundo, era muy común esto de posicionarnos como víctimas y de echarle la culpa a la afuera de todo lo que nos está pasando. Entonces, en este lugar, lo que nos queda es reaccionar. Y la víctima, ¿cómo reacciona? Huyendo o quedándose apoltronada, diciendo, todo esto me pasa, todo esto me lo hacen, la culpa la tiene el país, el mundo, esto, el otro.
Y lo importante que tenemos que tener en cuenta, y esto lo habla mucho Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es que las situaciones están. Las situaciones no van a cambiar. El tema es qué hacemos nosotros con esas situaciones. Y él propone el principio 90-10, en el que el 90% de las cosas que nos pasan tienen que ver con cómo nosotros reaccionamos y solamente el 10% tiene que ver con las cosas que efectivamente pasan. Y estoy contando cosas que no había planificado, pero que me parecen muy útiles y muy ricas para este momento. Y él da un ejemplo, y es que dice de que imagínate que hoy a la mañana estás desayunando con tu hija y tu hija tira la taza de café y te mancha la ropa. Entonces vos te enojaste, te desbordaste, le dijiste un montón de cosas a tu hija, te fuiste a cambiar, salieron con tu hija para llevarla al colegio y cuando llegan al colegio se dan cuenta de que ella no tiene la mochila y vos llegaste 20 minutos tarde a la reunión. Estuviste todo el día de mal humor, muy tenso, y cuando volvés a tu casa, te encontrás con que tu esposa está enojada esposo, tu pareja, está enojada por cómo trataste a tu hija antes de llevarla al colegio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se derramó la taza de café y te manchó la ropa. Esos son los hechos. Todo lo demás fue tu reacción. Y entonces, ¿cuál sería la postura de la víctima? Mira lo que me hace mi hija, por culpa de esto pasó tal cosa. Y en realidad todo lo complica la reacción que uno va teniendo. Y además, seguir habitando ese estado de ánimo el resto del día, ¿no? Porque muchas veces nos va a pasar que estamos de mal humor y obviamente, si porque la taza y porque tal cosa, le sigo echando la culpa o sigue siendo la excusa, pero en realidad el estado de ánimo que yo habite el resto del día es una decisión. Es una decisión, tal cual. Y de hecho, una de las primeras recomendaciones que yo doy cuando sabemos que vamos o que estamos empezando a planificar tener una conversación difícil, es que nos vayamos registrando cómo son nuestras emociones y que tratemos de anotar, es más, ponete una alarma en el celu cada 3 horas, ¿cuál es mi emoción? A ver cómo estoy ahora, cómo estoy ahora, cómo estoy ahora. Y el día que vas a tener la conversación difícil, cuando te despertás, registras tu emoción. Y ahí ya sabes más o menos cómo van a venir tus conversaciones o si tenés que hacer algo. Qué genial esto, está buenísimo para que se lo lleven. Poner una alarma en el celu para registrar en qué emoción estoy en este momento. Porque por ahí muchas veces, sí, la emoción llega, no te pide permiso, llega, pero después si la sostenemos, bueno, ya la estamos sosteniendo desde la cabeza. Entonces, ¿qué es lo recurrente que yo me cuento? ¿Qué es lo recurrente que yo me habito? Exacto, es súper importante poder ser consciente de qué es lo que me está pasando y qué es lo que me está atravesando. Y también me parece súper importante poder recordar que aquellas conversaciones difíciles que nosotros sentimos que tenemos que tener, por ejemplo, tengo que hablar con vos, con mi pareja, o tengo que hablar con mi colaborador porque están pasando determinadas cosas que me están impactando en los resultados y en el equipo. Mientras nosotros pensamos esa conversación, pero no la tenemos, esa conversación se convierte en una conversación tóxica en nuestras propias cabezas, que nos va intoxicando porque la estamos rumiando todo el tiempo y solamente vamos a poder liberarnos de esa conversación hasta el momento en que la tengamos. Entonces es muy importante que si sabemos que tenemos que tener una conversación difícil, no la tengamos en el momento en que estamos atravesados por las emociones que dominan el reptiliano, que son la ira o el miedo o el enojo, pero sí tratemos de planificarlas y tratemos de empezar a trabajar el tema de la emoción y por lo menos registrarlo. Vamos a la diapo siguiente. Después voy a ahondar sobre las respuestas racionales. ¿Qué pasa? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa cuando nosotros nos paramos en este estilo reactivo y nos ponemos a la defensiva, como decía alguien?
Hay algo que dentro de lo que es las teorías del conflicto se entiende como la ley empírica de la escalada, en la que a un estímulo de una intensidad A, yo voy a tender a responderle con un estímulo de una intensidad superior. La otra parte va a hacer lo mismo, entonces yo voy a hacer lo mismo. Entonces la otra parte va a hacer lo mismo. Y ahí empezamos a escalar hasta que se detona todo. A mí doy un ejemplo que me gusta mucho porque es muy cotidiano, no me ha pasado, pero podría perfectamente pasar, y es el siguiente. Imagínense de que ustedes están en sus casas y cocinando, ¿sí? Y llega su pareja, son las 7 de la tarde, el basurero pasa a las 8, 8 y media, llega su pareja y le dice, en mi caso, ¿no? Porque esto puede ser de cualquiera de los dos, hombre o mujer, pero bueno, en mi caso sería, gordito, ¿no sacas la basura? Y el gordito te dice, Solé, a ver, recién llego de trabajar, o sea, vos esperás que yo ponga un pie en la casa para pedirme algo, o sea, no me podés ver tranquilo. Eso me dice el gordito, ¿no? Entonces yo, gordito, y el gordito acá, porque percibió lo que yo le decía como una amenaza, ¿sí? Entonces, el gordito me responde acá. Entonces yo le digo, no, a ver, vos no te das cuenta de que yo estuve trabajando todo el día, atendiendo a los chicos, y que necesito sacar la basura porque va a pasar el basurero, y vos lo único que hiciste todo el día fue trabajar. Entonces el gordito me responde, no, a ver, yo me estuve matando el lomo, lidiando con un montón de gente insoportable, irascible, encontrándome con un montón de dificultades para traerle el pan a ustedes. Entonces yo, pero lo que pasa, no, porque el tono de voz se pone agudo, ¿no? Cuando estás enojado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, ¿por qué no te das cuenta? Y mientras estamos ya ahí y hemos escalado, ¿qué escuchamos? El camión de la basura que se va sin nuestra bolsa de basura. Entonces, vamos a la diapo siguiente, Coti, porque acá empezamos a terminar la historia. Lo que pasa cuando nosotros empezamos a escalar es que hay tres grandes perdedores. Los grandes perdedores en una conversación difícil que se encuentra con una escalada son la necesidad que la basura se la haya llevado el basurero, el tiempo, porque perdimos este tiempo y lo vamos a tener que rehacer mañana y anda a saber cuándo, porque hay que ver cuándo vuelvo a conversar bien con el gordito, porque el gordito me dijo y me ofendió en lo más íntimo de mi ser cuando me dijo, yo te vengo a traer la comida a vos, y yo le dije no sé qué cosa de la madre. Entonces, perdemos el tiempo, hay que ver cuándo recuperamos ese tiempo, y además la que pierde es la relación. Entonces, en estas dinámicas defensivas o reactivas, lo que perdemos son estas tres cosas. Vamos a la diapositiva siguiente. ¿Qué pasa? Lo que podemos tener en cuenta es que hay algo, y ya les explico cómo resolvemos la situación de la bolsa de basura, ¿no? El cierre sí, de la anécdota. Por favor, porque yo sé que no van a poder dormir sin eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta, y acá, antes de que la información se nos dispare en el cerebro al reptiliano, llevémosla al cerebro racional, tenemos que tener en cuenta, obliguemos al cerebro a pensar y tengamos en cuenta de que existe algo que se llama el efecto espejo o las neuronas espejo o el efecto mirroring, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un descubrimiento que se hizo estudiando el comportamiento y el aprendizaje en monos superiores, en simios superiores, en el que se descubrió que estos simios aprendían no solamente cuando hacían las cosas, o sea, se les activaban las mismas zonas del cerebro, no solamente cuando hacían las cosas, sino cuando veían a alguien hacerlo.
Entonces, ¿cuál es el impacto de esto en las conversaciones difíciles? Más allá de que esto fue fundamental para poder trabajar lo que son los procesos de aprendizaje a través de la imitación y entender el proceso de la empatía, que lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Pero más allá de eso, lo que esto nos permite saber es que si yo me encuentro en una situación en la que estoy predispuesto desde una emoción displacentera de miedo, o de enojo, o de ira, o de ansiedad, la otra persona se va a predisponer en el mismo lugar. Porque nos vamos a ir sintonizando sin querer y nos vamos a ir condicionando. Imagínense cuando ustedes tienen que ir a un lugar en el que ya saben, o cuando van a tratar con una persona difícil, en el que ya se predisponen mal porque simplemente están visualizando esa situación y la conversación con esa persona, ¿sí? Se predisponen mal. Entonces, lo que podemos hacer en estos casos es, si obligamos al cerebro a pensar, en vez de dejar que vaya la información por el reptiliano, lo llevamos por el cerebro racional, y decimos, no, puedo hacer algo, no necesariamente tengo que reaccionar, sino que yo puedo hacer algo para predisponer a la otra persona en relación a lo que yo propongo. Y dejar de ser reactivo para pasar a ser proactivo y liderar la conversación. Entonces ahí podemos empezar a cambiar este eje de la conversación de cierre, que nos va a llevar a la escalada y a la conversación difícil, a una conversación de posibilidad, ¿sí? Y en este sentido, las respuestas que daban de pensar, vos que decías que se puede solucionar, que nos va a poner en una emoción más de confianza, más de tranquilidad, o la curiosidad, que nos va a predisponer positivamente hacia la expectativa, son emociones que nos pueden ayudar a predisponer al otro a este tipo de conversación, o a una posibilidad de solución. Y en este sentido, para que tengan en cuenta simplemente que la risa es el camino más corto entre dos personas. La alegría está comprobada que es la emoción más contagiosa que hay. Es más, muchas veces a algunos de ustedes les va a haber pasado que se van a haber empezado a reír simplemente porque están viendo a otros reírse. ¿Sí? Tal cual. Simplemente, no entienden el chiste, pero te destornilla la risa del otro. Es que además, Sol, esto que vos traes, la risa y el humor como recurso, si vos estás recontraenojado con alguien y ese alguien te hace un chiste o una monería, vos te matás de la risa y querés seguir enojado y no te sale estar enojado, te reís y listo. Y ya cambió la química, ya cambió la emoción, está genial. En la mayoría de los casos eso ocurre así. Cuidado a veces con el humor, porque a veces pues la persona que está molesta puede considerar que el gesto de humor del otro está desvalorizando el reclamo o el pedido o el planteo que está haciendo uno, ¿no? En general es bueno, pero no está bueno de que siempre el otro se esté riendo cuando hay un momento difícil, o por lo menos que genere un momento de gracia, porque te tome en serio el planteo, y no que genere un momento de gracia para inhabilitar el planteo. ¿Sí? Claro. Hay que seguir desarrollándolo. Vamos a la diapo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos para poder empezar a salir del modelo reactivo en el que nos predisponemos a la reacción y a la escalada y pasar a un modelo proactivo en el que nos predisponemos a liderar esa conversación? Lo primero que tenemos que hacer es obligar de vuelta esto al cerebro a pensar. Hay un lapso de tiempo que va entre 3 y 6 segundos en el que esa información que nosotros percibimos como amenazante empieza a circular por nuestro cerebro y define si va para el reptiliano o para el cerebro pensante. En esos entre 3 y 6 segundos nosotros tenemos que pensar, ¿sí? Obligar al cerebro a pensar para no dejar que llegue el reptiliano. Esto es el modelo STOP, que el primer paso es STOP. Detengamos la escalada. Detengamos la escalada, me doy cuenta de que se me está subiendo la mostaza, me corro, detengo la escalada, ¿sí? Si es por más que
siente que tengo toda la razón del mundo en decirle, ¿por qué tu mamá? No importa. O en decirle, porque yo vine a traerle la comida, no. Momento de conciencia, lo corto. No digo por las dudas, me callo, ¿sí? Luego pasamos al sync, obligamos al cerebro a pensar y empezamos a reconocer cuáles son las emociones que nos están atravesando. Lo vamos a desarrollar en la próxima diapositiva un poco mejor. Luego observamos. La observación tiene que ver con analizar la situación, qué es lo que está pasando. Y finalmente, lo nombro nomás, procedemos, hacemos algo, ¿sí? Ahora sí es lo que sigue. ¿Qué hacemos? Cuando sabemos que estamos así, lo primero es ser consciente de que nuestro trabajo, nuestra parte proactiva, nuestro bienestar, va a determinar que podamos ser proactivos. Entonces, de consigna y hábito de vida, trabajar nuestra autoestima y nuestra gestión de emociones. Esto de consigna y hábito de vida, ¿sí? Y luego, ante una situación o una conversación difícil o que nos predispone para la reactividad, empezar con estas cosas. Primero el stop, como dijo el sabio latín, no sé, no enganchar. No nos enganchemos y ser conscientes de que tenemos que evitar el derrape. El derrape es ese momento en el que tenemos ganas de decir una barbaridad porque nos sentimos ofendidos en nuestra identidad. Bueno, evítalo. Y evítalo por varios motivos. Evítalo primero porque va a generar una escalada, el otro va a responder de la misma forma. Pensemos esto. Nosotros nos estamos formando en conversaciones difíciles. Nosotros nos estamos formando en gestión de las emociones. El otro no tiene por qué saber las estrategias, pero en la medida en que nosotros empecemos a liderar la conversación, el otro, sin darse cuenta, va a empezar a entrar en nuestra sintonía y va a empezar a adoptar las estrategias, ¿sí? Entonces, si yo sé, una vez pasó con mi ex esposo, que es una gran persona, pero bueno, no funcionó. Teníamos una conversación típica, discusión de casa, ¿no? En la que al día siguiente nosotros tenemos un trabajo que a veces estamos en casa y a veces salimos. Al día siguiente nuestro hijo era chiquito, recién volvíamos de vivir del exterior, y los dos teníamos que salir yo a dar una conferencia y él a hacer un trabajo, y los dos teníamos que salir al mismo horario. Y resulta que el domingo ese empezamos a conversar acerca de quién se quedaba el día siguiente con el nene. Y él en un momento me dice, lo que pasa es que mi trabajo es más importante que el tuyo. Oh my God. Gracias a Dios, venía leyendo mucho a Stephen Covey en ese momento. Porque dije, no reaccionar, no derrapar, porque obviamente me hubiera con las garras así, le hubiera arrancado los ojos, ¿sí? Y eso hubiera sido claramente mucho peor. Entonces, en ese momento, verdaderamente no supe qué responderle y me quedé callada. 5 minutos después, él me dice, no, Sole, disculpe, solo me lo dijo. No, yo no le dije absolutamente nada. Me dijo, no, Sol, disculpa, lo que dije hace un ratito está de más, ¿no? El trabajo de los dos es importante, es valioso, vale igual, los dos colaboramos con esto, voy a ver si mi mamá lo puede cuidar al Facu. Entonces, fíjense que si yo me hubiera sumado y hubiera reaccionado a esa discusión, hubiera sido algo de nunca acabar, hubiéramos terminado viendo quién tiene la razón y hubiéramos estado enfocados en ver cuál era el peor daño que le podíamos ocasionar al otro. En este momento yo no supe qué decir, dije, no voy a reaccionar porque le arranco los ojos, me quedé en el molde y él a los 5 minutos solito me pidió disculpas y vino y me dijo, y empezó a encontrar la solución, ¿sí? Entonces, una de las cosas es no enganchar y evitar derrapes, ser consciente de evitar derrapes. Primero nos trabajamos nosotros,
Trabajar el tema de la respiración, porque la respiración nos va a conectar mucho con las emociones. Cada emoción está, esto lo comentamos en el encuentro anterior, pero cada emoción está regida por un patrón respiratorio. Entonces es muy importante que empecemos a respirar profundo y exhalar profundo y a ser conscientes de tratar de hacer un tránsito en la respiración. A veces si esto no te sale, lo que yo te recomiendo es hacer alguna actividad física. A mí me encanta, y sobre todo en los cursos de oratoria, cuando les quiero poner en una emoción un poco más positiva, cuando a algún estudiante le fue mal en un examen, los mando a hacer salto run al patio, o subir y bajar las escaleras, o hacer, no sé, jumping jack, hacer algo que te ayude a cambiar el patrón respiratorio, cosa de que al cambiar el patrón respiratorio puedes cambiar la emoción que te está sosteniendo en ese momento. Otra de las grandes recomendaciones es suspender el juicio. Y esto tiene que ver mucho con lo que vos decías al principio de la cantidad de conversaciones internas que uno tiene, ¿no? Y desde este lugar me viene muy a cuento 2 ejemplos de ayer, estaba dando un entrenamiento en oratoria y estaba preparando a 2 profesionales para una entrevista, ¿no? Que ellos consideran que esa entrevista va a ser como un relanzamiento de su proyecto. Y una de las cosas que yo les decía era que ellos tenían que tratar de definir a su público mentalmente para que en la entrevista decir qué tenían ellos de diferencial que les pudiera servir a su público, ¿no? Y uno de ellos me dice, no, lo que pasa es que, a ver, ¿qué tengo yo para decir? Y yo tengo para darle a este público egocéntrico que lo único que piensa es en quedar bien, en la reputación, en el detalle, en ayudarlo en esa imagen. Entonces yo le dije, bien, si sacas la parte de egocéntrico, que es un juicio, podés definir a tu público tal cual. Podés decir, mi servicio le sirve a X público que busca reconocimiento, que busca el detalle, que busca la excelencia. Entonces tu público, si es así, se va a sentir absolutamente identificado, corrido el juicio. ¿Sí? Entonces, tan importante esto de suspender el juicio y ser consciente de cuando estamos juzgando tanto a los otros como a nosotros mismos. Y el otro ejemplo que también sirve para lo que es conversaciones y correr juicios, ellos en algún momento me dicen, lo que pasa es que esto que estamos haciendo, simulamos la entrevista, ¿no? Entonces ellos me estaban dando los respuestas y me dicen, esto no es lo ideal porque, y me empieza a explicar. Y yo empecé así. No, pero déjame que te explique. No es lo ideal porque, no, de vuelta, juicio. No hace falta de que digas esto de no es lo ideal. Si vos crees que hay una oportunidad de mejora, decí cuál es la oportunidad de mejora. Estamos trabajando, estamos tratando de implementar esto. No es necesario que digas no es lo ideal, porque eso es un juicio. ¿Sí? Y no, aparte no te sirve porque estás hablando además de algo que vos mismo consideras una debilidad tuya. Entonces, no lo digas, decís exactamente lo mismo, pero sacándole el juicio. Entonces, es muy importante esto. Luego el tema de tomar distancia, y la toma de distancia la vamos a entender desde muchas formas. La toma de distancia la vamos a entender tanto como alejándonos cuando nosotros nos sentimos embargados por una emoción que es displacentera, sea miedo o sea enojo, no abordemos una conversación difícil desde ese lugar. Y la otra es cambiar el escenario, sobre todo cambiárselo al otro para empezar directamente a liderar la conversación. ¿Qué pasa? Si el otro te dice, necesito hablar con vos 5 minutos, vos decirle, no, tengo media hora. O te dice, necesito hablar con vos ahora. Vos decirle, ahora no puedo, mañana.
Si te dice, necesito hablar con vos mañana, decirle, no, hablemos ahora. ¿Qué pasa? Si vos le decís que sí a esta conversación difícil, el otro ya viene o está preparado emocionalmente desde un lugar que vos sabés que está preparado disfuncionalmente porque no ayuda a lograr los objetivos de las dos partes. No estoy hablando de manipulación para lograr objetivos personales, ¿sí? Sino que cuando tenemos una conversación difícil hay una necesidad que tenemos que resolver entre dos partes, idealmente a través de un acuerdo, para que nos convenga a ambos, porque si no, no hay relación a largo plazo posible, de trabajo, de pareja, familiar, lo que sea. Entonces, si el otro te dice, necesito hablar con vos ahora, cámbiame el escenario. En vez de reaccionar y decirle sí, cámbiale el escenario y lidera esa conversación y decirle no, mañana. Si te dice mañana, decirle no, ahora. Cámbiale el escenario. Si te dice hablemos acá, no, allá. Empezás a liderar esa conversación y sin querer te estás poniendo proactivo y estás haciendo que el otro, en el desconcierto, empiece a correrse de esas emociones que lo estaban condicionando, quizás negativamente o disfuncionalmente, para la conversación difícil, y vos lo corres, ¿sí? Y lo otro es gestionar las emociones. Y no sé si se llega a ver, pero ahí tenemos en la imagen esa, hay un señor de traje subido a una especie de caballo con resorte. Y me encanta esa imagen porque una vez busqué una definición de cuando alguien es maduro y decía, alguien es maduro cuando es capaz de gestionar sus emociones, ¿sí? Primero, cuando sos capaz de reconocerlas, de registrarlas, y después de empezar a hacer estas cosas que te ayuden a cambiar de la emoción si te das cuenta que no te están siendo funcionales. Y esto es muy importante, no hay que negar las emociones. A veces la ira es muy necesaria para poner un límite. Si no llegas a la emoción de la ira, capaz que no llegues a decir que no. Entonces, no todas las emociones hay que controlarlas, dominarlas, pero sí hay que ser consciente de si esta emoción me va a acercar o no al resultado que yo estoy buscando. Entonces, en la medida en que vos te das cuenta de que, no, así como estoy no me conviene tener esta conversación y tenés un mensaje a las 9 de la noche, le decís, bueno, lo trabajamos mañana, lo hablamos mañana, cosa de que vos tengas tiempo de que esas emociones sedimenten y a vos te permiten ver las cosas desde otro lugar. El primero yo es fundamental porque, por varios motivos, la técnica de la máscara de oxígeno, ¿vieron? Cuando en el avión te enseñan cómo usar la máscara de oxígeno en caso de emergencia. ¿Qué es lo que te dicen? Que cuando te cae la máscara, primero te la tenés que poner vos antes de asistir a otro, porque si no, no lo vas a poder asistir, inclusive aunque estés con tu hijo. Primero te tenés que poner la máscara de oxígeno vos. Y fíjense cómo todo lleva al mismo lugar. Los padres de la negociación del modelo de Harvard, que son William, Uri y Robin, dicen que para la resolución de un conflicto, para la negociación, hay 5 obstáculos. El primer obstáculo es la reacción propia, y nosotros acá hemos visto cómo trabajar la reacción propia. Y el segundo obstáculo, vamos a ver la otra diapo, es la reacción con los otros. Es la reacción de los otros. Entonces, ¿cómo gestionamos la reacción de los otros? Ya empezamos a liderar un poco, porque ya empezamos a cambiar el escenario. Primero, nos encontramos en una situación de transición. Cuando salgo de mí, de gestionar y de dominar y de controlar la reacción propia, para moverme al mundo del otro. Trabajar la escucha activa. ¿Y por qué se llama escucha activa? Y la escucha siempre, siempre, siempre va a ser la clave. Porque la escucha valida el habla. Si yo no escuché activamente al otro, todo lo que yo diga puede llegar a caer en un saco roto porque no está teniendo en cuenta al otro.
Y para construir una relación y para lograr un consenso, para lograr un acuerdo, para resolver un conflicto, necesito del otro. Entonces, ¿por qué se llama activa? Porque hacemos un viaje, nos movilizamos al mundo del otro. Yo no sé si te di alguna vez, Coti, el ejemplo de darle vuelta al elefante. No, contalo. Porque es una dinámica que a mí me gusta mucho porque es como muy gráfica, ¿no? Y a uno, así como el ejemplo de la bolsa de basura, esto de darle vuelta al elefante, te permite recordar el ejemplo para después tener la práctica. Imagínense que ustedes nunca en su vida vieron un elefante, ¿no? Y están todos acá sentados alrededor en una misma sala. Está con las luces apagadas la sala, yo los ubico a cada uno en su lugar y les prendo las luces y digo, señores, aquí tienen un elefante. Observen el elefante y díganme cómo es el elefante. Entonces, a los que están a mi derecha, el elefante está cabeza para acá, cola para allá, a los que están a mi derecha les digo, señores de mi derecha, ¿me describen el elefante? Y estos señores me van a decir, y el elefante tiene unas ancas grandes y una cola muy finita, y es de color gris y una piel arrugada. Entonces yo les voy a preguntar a los de mi izquierda, señores, ¿me definen un elefante? Y me van a decir, el elefante tiene ojos grandes, orejas grandes, 2 colmillos y una trompa así de ancha. Entonces el de mi derecha le va a decir, no, ustedes mienten, ustedes están equivocados, ¿no se dan cuenta? Típica situación que desencadena un conflicto. El no te das cuenta, el estás mintiendo, no lo ves, ¿sí? Y el otro te va a decir, mentira, sos vos el que estás equivocado. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? ¿Cómo va a tener una cola finita el elefante si mira el pedazo de trompa que tiene? Y ahí entramos en una guerra de verdades. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo ocurre que resolvemos esto? A ver, los que nos están mirando y nos están escuchando, ¿cómo se les ocurre que podemos resolver esto? Esta lucha de verdades, entre comillas. Sí, ¿no? Que se convierta en esta cuestión territorial. Yo quiero llevar la conversación a mi territorio y el otro quiere llevar la conversación a su territorio y es mi territorio y es tu territorio y es simplemente defender, como vos decís, verdades. 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 Acabas de decir algo clave, Coti, que tiene que ver con el territorio. En lo que es la resolución de conflictos, nos encontramos con que hay como 3 niveles en la arquitectura del conflicto. Uno son las necesidades y los intereses, y el otro es el de las posiciones, que tiene que ver con el territorio, con quién es el dueño de la razón. ¿Qué diferencia uno de otro? Las necesidades es que la bolsa de basura se la lleve el basurero. La posición es lo que yo imagino que debe hacer el otro, y es estanco porque tiene que ver con la definición de territorio y de poder, lo que yo imagino que debe hacer el otro para resolver esta situación. Entonces, yo necesito que la bolsa de basura esté afuera, no lo necesito yo, lo necesitamos todos en esta casa porque va a hacer olor. Pero en la posición yo digo, vos la tenés que sacar, y el otro va a decir, no, vos la tenés que sacar porque yo tal cosa. Y entonces ahí las posiciones hacen muy difícil la resolución de un conflicto o de una conversación difícil. ¿Cómo nos salimos de esta posición? ¿Hay alguien que haya respondido? ¿Cómo hacemos con el tema del elefante? Acá, sí, comparten. Gabriela dice, siendo humildes, validando al otro. Micaela aporta, combinando. Y Carolina nos dice, proponer una lista de lo que observa cada uno. Bien, excelente. Todo eso sirve. Ahora, ¿cómo lo logramos? Y ahora lo conecto con la escucha activa. Dale vuelta al elefante. Si vos estás viendo al elefante desde la cola,
Y el otro está viendo la trompa y te dice, no, es imposible. Y acá viene el concepto de escucha activa. Me abro a ser transformado por la palabra del otro, hago un viaje al mundo del otro, me movilizo y le doy vuelta al elefante. Ahí está la escucha activa, cuando yo me movilizo y voy de viaje al mundo del otro. Ahí puedo poder hacer empatía. Ahí puedo tratar de entender esta lista de las cosas que yo veo del elefante y de las cosas que el otro ve y entender por qué mira las cosas como las ve. ¿Sí? Entonces, a partir de la escucha activa, empezamos a hacer este viaje. Vamos a la diapo siguiente. Entonces, habíamos dicho, primero trabajamos la reacción propia, la técnica de la máscara de oxígeno, primero yo, y luego vamos a trabajar con los otros, ¿sí? Y hacemos escucha activa, empezamos un proceso de empatía y nos movilizamos al mundo de los otros. Cuando ya estamos en el mundo de los otros, lo primero, respetar la catarsis del otro. O sea, si el otro está en modo catarsis o está en modo derrape, vos lo que tenés que tener en cuenta es que en ese momento la persona está cooptada por su cerebro reptiliano y no está pudiendo pensar. Entonces, todo lo que te está diciendo en ese momento no es personal. Aguantalo, no reacciones, imagínate, visualiza que estás con un chaleco, con un, ¿cómo se llama? Un piloto antibalas y que las balas del otro te hacen fi, fi, fi. Imagínate todo eso y deja que el otro haga su catarsis. Solito, cuando decante todo lo que su cerebro reptiliano está devolviendo, solito en algún momento se va a quedar en cero, no lo interrumpas, no le digas, pero no es para tanto, porque si le decís que no es para tanto, se va a enojar más. No conozco un caso en el que alguien haya dicho, no es para tanto, y la otra persona se haya calmado. ¿Por qué? Porque sienten que están invalidando el motivo de su queja, de su enojo, de su reclamo, ¿sí? Entonces, primero, respeta la catarsis del otro porque date cuenta de que el otro está en modo reptiliano, no puede pensar, ¿sí? Déjalo que baje. Y cuando baje, decirle, yo así, no quiero hablar, háblame mañana, ¿sí? O directamente te distancias y le decís, bueno, hace todo lo que vos quieras, necesitas, porque es súper importante poder hacer esa catarsis, no hay que bloquearla, porque si no se mete para adentro y nos enferma. Entonces, genial, descárgate, yo no tengo, por ahí con mi hijo, yo no tengo por qué fumármela, me parece genial, anda, pero yo no me la tengo por qué fumar. Anda al patio, anda a tu habitación, yo no me la fumo, ¿sí? Y después hablamos. Plantea ese distanciamiento que habíamos dicho antes. Luego, crea un espacio común de comunicación y ese espacio común de comunicación tiene que ver con lograr que la otra persona se sienta cómoda. Si de alguna manera la otra persona en esta conversación difícil siente que puede llegar a ser afectada en su identidad o en sus intereses, o se puede llegar a ver amenazada, se va a bloquear y mental y emocionalmente se va a ver retirado de esa conversación aunque te diga que sí. Entonces, genera un espacio en el que la otra persona se sienta cómoda, fundamentalmente se sienta segura. Por eso es importante el tema de empatizar, de ponerse en los zapatos del otro y de legitimar. Yo siempre digo de que tuve un jefe cuando era jovencita, tenía 18, 19 años, que me dio el mejor reto o la mejor llamada de atención de mi vida, ¿no? Porque yo en ese momento trabajaba como corresponsal para un canal de deportes de Buenos Aires y él me tuvo media hora diciéndome todo lo que yo hacía bien y después me dijo, y lo que no puedo entender, Sole, es cómo haciendo todo esto, ayer no te diste cuenta y el camarógrafo estuvo filmando 8 horas en vez de filmar 15 minutos porque era por un noticiero. Entonces, con todo lo que él me había dicho que yo hacía bien, dije, ¿cómo no me voy a dar cuenta?
Y en vez de enojarme, en vez de tomarlo mal, dije, caramba, mira cómo él abonó el territorio, cómo gestionó el terreno, para que yo me sienta cómoda en ese espacio de conversación difícil. Él primero lo que hizo fue legitimarme. ¿Sí? El otro día tenía una conversación y alguien me decía que hay gente que habla de la técnica del sándwich, que es primero algo blando, algo bueno, luego la parte difícil y luego cerramos con algo blando. ¿Sí? Bien, bueno, algo así sería, ¿sí? Pero fundamentalmente pensemos en este concepto, el de legitimar al otro y el de generar un espacio de comunicación en el que el otro se sienta cómodo. En este sentido, la gestión de los espacios es muy importante. Porque nosotros con los espacios estamos contando. ¿Sí? Si yo me siento en una mesa, yo soy una amante y una enamorada de las mesas redondas. Porque si yo me siento en una mesa rectangular y me siento yo en la punta, están enfrentados. Obviamente estoy proponiendo una situación de dominancia, donde el otro de entrada se va a sentir en inferioridad de condiciones. En un momento me tocó asistir a un equipo de la municipalidad hace unos años, en el que un director tenía que hacer unas gestiones con gente del sindicato de esa dependencia, en el que se le fueron a plantar, ¿no? Y de decirle, vos que sos nuevo, ¿quién te crees que sos que nos va a empezar a poner límites con las horas extras, el otro? Claro, cuando están estas dos personas, naturalmente, él... miro para abajo porque ya tengo el escritorio, pero pensemos en un escritorio. Naturalmente, si acá está el escritorio, yo me siento acá y tengo dos sillas allí para que se sienten las otras personas, ¿no? Entonces ellos cuando ingresaron se sentaron ahí. Luego ya veníamos conversando este tipo de cosas con el director de esa dependencia y me dice, yo lo que hice en ese momento fue tratar de generar algo que los tres, porque eran dos las personas, que los tres viéramos en común. Entonces me levanté de donde estaba parado, me di cuenta, me llevé la silla y la puse al lado de ellos y le dije, a ver muchachos, yo no vengo a molestar a nadie. Yo lo que necesito es que logremos estos objetivos para tal fecha. Yo no quiero joder a nadie. Entonces, en vez de estar mirando dentro de lo que son los esquemas de resolución de conflictos, un punto de vista competitivo, en el que uno viene con su mirada desde acá y el otro viene con su mirada desde este origen, desde esta perspectiva acá y acá chocan, ¿sí? Él lo que hizo fue, cada uno desde sus orígenes, se encontraron acá y empezaron a mirar algo en común. Entonces empezamos a ver algo en común y nos dirigimos juntos hacia construir soluciones y un mismo objetivo. Entonces el otro no es una parte a destruir o una parte a la que ganar, sino que se convierte en un aliado necesario mío para poder llegar a esa resolución de conflictos. Desde este lugar estamos ya absolutamente, porque descolocamos al otro, liderando una conversación. O sea, ya no estamos reaccionando, no estamos queriendo matarlo, no estamos queriendo desacreditarlo. Yo te legitimo, y la verdad que si yo fuera vos, pensaría lo mismo. Ponete en mi lugar. Yo muchas veces suelo hacer algo, si tengo que hacer un reclamo, le digo, ¿vos qué harías en mi lugar? Y entonces lo obligo al otro a hacer, obligo entre comillas, ¿no? Lo invito al otro a hacer esta movilización, a darle vuelta al elefante y a dejar de ver las cosas en su lugar estanco y a ponerse en mis zapatos, ¿sí? Desde ese lugar también nos estamos liderando. Para frasear y reformular, bueno, tendremos muchísimo para hablar. Ya más o menos estamos en tiempo. Quiero contarles el secreto y también quiero saber si hay preguntas. Entonces, no sé si dejo el secreto para el final y vamos con preguntas. ¿Qué te parece? A ver si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda, los vamos leyendo. Después de esta filmina viene la pregunta, Sol. Creo que sí, creo que después está el secreto, viene el secreto. ¡Ay, el secreto! Sí, eso quiero. Sí. ¿Te parece que vamos con el secreto mientras nos van preguntando? A ver, dame 2 segundos.
Acá Sí, Pilar nos dice, el secreto. claro, hacerlo sentir lo que sentimos. Sí, empatía. Y desde ese lugar tomo esto de la asertividad, el consejo que está acá, que dice ser asertivo. Eh, Vieron que tenemos que corrernos de los juicios, hay que suspender los juicios, ¿sí? Entonces, ¿cómo somos asertivos? Fíjense que yo en esa diapo inicial que decía, esta semana llegaste 4 veces tarde, es una descripción de la realidad y no es un juicio. ¿Por qué? Porque tu horario de ingreso era a las 8:30 y llegaste a las 9, ¿sí? Ahora, si yo te digo, siempre llegas tarde, ahí hay un juicio. El siempre, siempre, el nunca, nunca está cargado de juicios, ¿sí? Entonces, el ser asertivo tiene que ver con expresar las cosas, lo que yo necesito y cómo me gustaría que fueran, sin juzgar al otro y sin decirle qué tiene que hacer, ni sin tratar de humillar o agredir al otro. Entonces, ¿cómo sería esta conversación difícil con el colaborador? Juan de los Palotes, esta semana llegaste 4 veces tarde porque entraste 30 minutos más tarde del horario de ingreso. Esto a mí me está significando o implicando una serie de reclamos por parte del personal. Entonces, ya voy a ir con el secreto que podemos agregar, ¿no? A esto, pero lo primero que tenemos que hacer es, primero, descripción, esta semana llegaste 4 veces tarde, luego, ¿cómo me siento? Esto a mí me hace sentir incómodo porque me genera estas situaciones con el equipo de trabajo, o esto a mí me hace sentir curioso o interrogado porque no sé si estás atravesando algún problema, o esto a mí me hace sentir ansioso porque no sé si vas a venir o no, si vamos a cumplir con los objetivos o si vas a llegar para la reunión. Entonces, primero, vuelvo. Descripción del hecho. Segundo, ¿cómo me siento? Tercero, pedido. A mí me gustaría que en adelante, si va a pasar tal cosa, si tenés que llegar tarde, por favor me avises. O me gustaría que juntos encontremos una solución o que juntos encontremos un nuevo esquema de trabajo. Capaz que el tipo tiene que llevar al hijo al trabajo todos los días a esa hora y va a vivir llegando tarde. Me cambia mucho, sí, corro media hora el horario de ingreso y ya sé que a partir de las 9 voy a contar con él todos los días y no me cambia nada. Entonces, bueno, trabajarlo desde ahí. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, voy con el secreto. No. El secreto de la comunicación difícil. ¿Cuál será el secreto de la comunicación difícil? Chachán, a ver si lo mostramos. El secreto de la conversación difícil para poder transformar una conversación difícil, que son conversaciones de cierre, que nos predisponen a la reactividad, en una conversación de posibilidad, es hacer preguntas. Y esto es algo que los coaches lo trabajan súper bien, pero que yo les voy a dar varios ejemplos para que ustedes vean cómo la pregunta nos abre posibilidades de todo tipo. Primero, cuando vos preguntas, ¿y cómo es? ¿Y qué pasó? Cuando alguien te está planteando, están en medio de una conversación difícil, están empezando a pasar dos cosas. Primero, te corres de la posibilidad del juicio y te estás abriendo a obtener información. Entonces, cuando vos preguntas ¿cómo es? Es una pregunta para obtener información. Y esto te ayuda, por un lado, a obtener información, ergo, estás empezando a abrir el mundo de posibilidades, por otro lado, te corres del juicio. Luego, preguntarle a la otra persona, ¿y cómo te sentís? Poderosísimo. No he encontrado un caso en el que en medio de una conversación difícil vos le preguntes a alguien, ¿y eso cómo te hace sentir? ¿O qué te genera eso? Que la persona no haya bajado las defensas, no haya dejado de estar a la defensiva predisponiéndose para el ataque. ¿Por qué? Porque es el momento en el que sin decirlo uno está legitimando a la otra parte. Y lo está haciendo sentirse valioso
y está generando las condiciones para un espacio de común acción en la comunicación. Luego, hay otras preguntas que en mediación, no sé cómo las trabajan desde el coaching, Coti, nosotros en mediación, algunas corrientes trabajamos mucho el modelo circular sistémico, que creo que en coaching también algo se toca eso, que son las preguntas circulares. ¿Cuáles son las preguntas circulares? Las preguntas circulares son las que empiezan a conjugar tres elementos, en las que vos empezás a cambiar el escenario y a involucrar a estas dos partes, vos parte en el conflicto, yo más otro, o a otro escenario como futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría en el futuro si esto no cambiara? ¿O qué pasaría en el futuro si eso que vos me estás pidiendo no ocurriera? ¿Sí? ¿O qué pensaría tu hijo o qué pensarían tus compañeros o cómo impactaría esto en tus compañeros en el caso de que vos sigas llegando tarde? ¿Sí? Entonces, en las preguntas circulares ya no somos dos las partes en conflicto, sino que se incorpora un tercer elemento, que es o nos vamos al pasado o nos vamos al futuro, un tercer elemento en tiempo, o nos sumamos a otra parte en estas preguntas. Otra pregunta súper poderosa. Si pensamos que en una conversación difícil estaríamos partiendo de un conflicto en el que hay intereses y necesidades de dos partes, la solución va a venir dada por un espectro en el que las necesidades de A y de B de cada una de las partes puedan concretarse. ¿Sí? Entonces, nosotros desde el coaching abordamos el tema del enfoque. Muchas veces las personas tienen claro qué es lo que no quieren, están cansados estos, no quieren más esto, no quieren, ok, pero si nosotros estamos concentrados en lo que no queremos, vamos a seguir enfocados en lo que no queremos. Entonces llevamos al cambio de enfoque en qué sí queremos, qué sí quieren lograr, qué sí quieren avanzar, qué sí quieren solucionar. Si cambiar el foco, mira, no alejarse de, sino ir hacia. Eso está excelente y esto en realidad, Coti, viene a la parte inicial, que es el primero yo, ¿no? Y el primero es tener claro qué es lo que yo quiero de esta conversación. ¿Quiero sacarme las ganas? ¿Quiero sacarme el enojo? ¿O quiero que el otro ¿Quiero modifique? solamente tener razón o quiero solucionarlo? Claro, o quiero que el otro modifique su conducta y saber a qué hora puedo contar yo con él para el horario de ingreso al trabajo. ¿Sí? Entonces, primero tener en claro cuál es mi necesidad y cuál es mi interés, qué es lo que quiero. Y luego, cuando estamos acá, en este momento de las preguntas, que ya estamos trabajando con el otro, es invitar al otro a que también genere posibilidades y decirle, ¿y para vos cuáles serían las soluciones posibles para que tu necesidad y mi necesidad logren su cometido? Porque, ¿qué pasa? Si vos legitimaste, si vos liderás la conversación y legitimaste al otro, y haces que el otro sienta que lo que él necesita tiene tanto valor, peso e importancia como lo que vos necesitas, entonces naturalmente el otro no va a poder negar tus necesidades y tus intereses. Si vos legitimaste las necesidades e intereses del otro, vos también tenés derecho a tener tus necesidades e intereses. Entonces vos le decís, yo necesito A, vos necesitas B. Pregúntale, ¿cómo se te ocurre que podríamos hacer para que A y B se den en un mismo marco de solución? Y entonces ahí viene el momento más creativo y de posibilidad de todo, que es el de la lluvia de ideas, en el que cualquier idea, por más insólita que parezca, puede transformarse en una posibilidad si le empezamos a hacer ajustes, una posibilidad de solución. Esto como técnica es fantástico y súper poderoso en el trabajo en equipo. Y otra cosa, si vos te sentís que también esto de preguntarle la solución, estás conversando con una persona difícil o con una persona que con cierta regularidad te viene, entre comillas, defraudando o decepcionando o no cumpliendo con tus expectativas,
o no cumpliendo con lo comprometido o con lo pedido, le decís, a ver, paso esto, descripción de hechos, paso esto, paso esto, paso esto, paso esto. ¿Vos qué harías en mi lugar? Yo que soy jefe. ¿Vos qué harías en mi lugar con un colaborador que reacciona de esta manera? Lo que esa persona te responda que haría o cuál es su principio de solución, tiene dos grandes beneficios. Primero, surge de él. Entonces no va a poder decir nunca, porque yo lo hice porque vos me dijiste, pero no estaba de acuerdo. No. Claro. Si surgió de él, es lo máximo a lo que se va a comprometer. Y la otra es que se va a sentir empoderado con ese principio de solución. Y probablemente si se empieza a comprometer, o sea, si no se compromete con lo que él mismo propone, ya está, olvídate. Necesita otra oportunidad en otro lado para realizar un aprendizaje y quizás un quiebre en este momento le permita realizar ese aprendizaje. Pero puede que el hecho de que vos le preguntes cómo solucionarías esto, cómo harías vos esto en mi lugar, el otro se siente empoderado y empieza a cambiar un montón de actitudes y empiece a ser proactivo, deje de ser reactivo y deje de ser víctima del sistema, del jefe, de los compañeros, etc. Bueno. La verdad que esto, el secreto que traías, el tema de la pregunta, abre muchísimas posibilidades, habilita al otro, te da un montón de sorpresas, de opciones, de soluciones. Bueno, lo que decía Ale hace un rato, la emoción de la curiosidad, ¿sí? Va muy conectada con la pregunta. Y eso de ir con la pregunta y con la curiosidad ya derriba el tema de los juicios y las presuposiciones. Sol, me encantó escucharla. ¡Ay, qué bueno! Estuvo hermoso. Muchísimas gracias. Para todos los que quieran saber un poco más de Sol, pueden escribir por acá. Y bueno, contarles que Sol es docente de la Fundación. Ahora en agosto va a estar comenzando el curso de oratoria, que va a estar genial. No sé, Sol, si vos querés contar algo en pocos minutos. Sí, simplemente, bueno, empezamos este curso de oratoria en el que el objetivo es que entrenemos y practiquemos hasta que nos salga. Vamos a trabajar 4 ejes. El primero tiene que ver con el orador y fundamentalmente orientado a destrabar todo lo que sea miedo oratorio o poder gestionar la emocionalidad, desde dónde nos comunicamos. Luego vamos a trabajar el otro y cómo interaccionar con el otro, vamos a hacer ejercicios de escucha activa, de despejar y de lograr rapport y sintonía con el otro, y cómo piensa el otro para saber a quién le tenemos que llegar. El tercer eje tiene que ver con la creación y la construcción del discurso, que tiene que ver desde el mapa de ideas. Fundamentalmente vamos a trabajar la curva emocional y racional del relato, porque el 95% de las decisiones se toman de forma emocional, entonces vamos a aprender a gestionar eso. Y el cuarto eje tiene que ver con la presentación de nuestras alocuciones, nuestras presentaciones, charlas, discursos, clases, mini y videos de Instagram que hagamos, participaciones en un grupo, presentaciones en mi equipo de trabajo, todo tipo de presentaciones, y ahí vamos a trabajar el tema de la paralingüística, todo lo que hace al tono de voz, y vamos a trabajar también el tema de la corporalidad, postura y gestos. Así que bueno. Me encantó. Bueno, todos los que quieran conectarse o saber más, tener más información, nos dejan acá en estos comentarios su mail o su contacto y nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes. Acá todos te saludan, Sol, muy agradecidos. Alfredo dice gracias, Sol, excelente. Pilar dice genia, Sol, me encantó. Todos muy contentos. Gracias, gracias. Espero que lo hayan disfrutado y que se lleven herramientas y que no se olviden. Cuando algo les esté fallando, pregunten. Siempre van a encontrar apertura y posibilidad. Así es. Bueno, Sol, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo enorme virtual y hasta un próximo encuentro seguramente. Dale, con mucho gusto. Nos vemos a todos, muchas gracias por estar, por acompañarnos como siempre y nos estamos viendo el jueves que viene con otro tema, con otro invitado más. Aquí nos vemos, los esperamos. Saludos.